Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a hablar de la parte más increíble del cuerpo humano. Hoy vamos a conocer el cerebro. Como todos sabéis, el cerebro está dentro de nuestra cabeza y es el órgano encargado de controlar y regular todo lo que hace nuestro cuerpo. Nuestro cerebro siempre está activo, incluso cuando dormimos, y nos mantiene vivos, ya que controla nuestros latidos y nuestra respiración. Como podéis ver en las imágenes, se divide en 3 partes: tallo encefálico, cerebelo y el cerebro, propiamente dicho. El tallo cerebral o encefálico se encuentra en la base del cerebro y lo conecta con el resto del cuerpo a través de la médula espinal. Controla las funciones vitales, como el ritmo cardíaco, la digestión o la respiración. El cerebelo se encarga de mantener el equilibrio y dirige el movimiento de todo nuestro cuerpo, ya que se ocupa de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. El cerebro es el jefe de nuestro cuerpo. Se encarga de recibir señales y devolverlas en forma de respuesta. Por ejemplo, si sentimos que algo está muy caliente y nos puede hacer daño, ordena rápidamente a nuestros músculos que retiren la mano para no quemarnos. El cerebro se divide en 2 partes, llamadas hemisferio izquierdo y hemisferio derecho. Estos 2 hemisferios se conectan entre sí a través de una estructura denominada cuerpo calloso, que permite pasar información de un hemisferio a otro. El hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de las personas y es el responsable de los aspectos más lógicos del pensamiento, como las habilidades matemáticas, las habilidades para hablar o las habilidades para escribir. El hemisferio derecho se encarga de los pensamientos más creativos, como la imaginación, la música o la pintura. Y también de las reacciones más emocionales o intuitivas, como el vértigo o la alegría. Como habéis podido ver, el cerebro controla y regula la mayoría de las funciones vitales de nuestro cuerpo, y también nuestros pensamientos, nuestra memoria y nuestras emociones. Pero hay una cosa muy importante que no os he dicho de nuestro cerebro, y es que cuanto más lo utilicemos, mejor funciona. Así que ya sabéis, todo el mundo a leer y a aprender. ¡Adiós amigos! Y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.